Hermanos y hermanas, Dios nos bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Y qué bueno que el Señor esté en su casa. Porque estar uno en una casa donde la ama de casa no está, no es lo mismo. Usted llega a casa y Raquel no está, ni toma café, ni jugo, ni nada. Pero el Señor está en su casa. Y por eso es que tenemos que estar atentos y atentas a la voz del Señor. Escuchaba las alabanzas que comenzaron a cantar en este mes especial. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Eso cantábamos nosotros como iglesia desde mi niñez hasta mi adultez. Y todavía se canta. Y todavía Cristo viene a nuestros corazones. Hay otro que es el 15, que mire, trasciende al Alzheimer. Mi mamá le dio, ese alemán llegó donde ella y le fue llevando los pensamientos y no había nada más que decirle cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y mami comenzaba a tararear esa alabanza que por años cantó al Señor. Qué bueno tener una experiencia profunda con el Cristo resucitado. Lo más que nosotros cantábamos como corito, y era porque lo aprovechábamos en el momento, ese que se cantaba cuando decía, era un himno, o es un himno, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, etc. Pero el corito dice, fue en la cruz, do vi a Jesús. Y el Señor nos envolvía en ese cántico. Y aprovechábamos. Y ahí fue como que se empezaron a colar algunas panderetas dentro de la iglesia. Y la de Rafael terminó hecho un desastre. Qué bueno es servir al Señor. Qué bueno es haber conocido a Cristo. Pero mi hermano y mi hermana, si una casa no se le echa una buena zapata, por lindo sea el edificio, se puede caer. Damos gracias por la zapata que se sembró en medio de la iglesia y discípulos de Cristo en Vega Alta, que luego pasó a ser la primera discípulos de Cristo. Para mí es un gozo, un placer estar aquí con ustedes. Quiero leer un pasaje bíblico porque se supone que de eso es que uno habla. Y está en 1 Samuel capítulo 7 y dice, cuando los filisteos, esto tienen que guardarlo bien en su cabeza o dejen las Biblias abiertas, porque uno se envuelve y se le olvida de lo que uno va a hablar. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron
a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos en el camino. Después, Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Y me parece que ese es el mejor texto para poder describir lo que ha pasado en Vega Alta desde 1917. El primer culto celebrado como iglesia fue en ese año. Yo miraba y, ¿verdad? Parte de... El 1917 fue el año en que nació mi mamá. Y el 1949 en el que yo nací. Así que los dos primeros templos, mami y yo, estuvimos representados. Ya en el 82 ya no tengo nada más porque ya Josué había nacido en el 80. Pero alguien debe haber nacido en el 82 y alguien en el 94 de los que estamos aquí presentes. La historia no comenzó cuando nacimos, ni termina cuando morimos. Es por ello que debemos recordar todo lo que con la ayuda del Señor lograron los que fueron antes que nosotros. Y lo que hasta aquí, juntos y juntas, hemos logrado. El primer culto, como ya dije, fue en el 1917 y poco sabemos de ese día, poco. Los protagonistas ya no están con nosotros, ni se guardaron registros de su gesta histórica. La obra se comenzó bajo la dirección de algunos líderes laicos y un pequeño grupo de hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que al no disponer de recursos necesarios se dieron a los discípulos de Cristo el espacio. Así que ya antes del 1917 había un mover del Señor en Vega Alta con la Alianza Cristiana y Misionera, que en el 1917 comenzó la obra Discípulos de Cristo. El templo estuvo ubicado siempre en la calle Giorgetti. Lo más probable es que en el primer culto, el primer pastor, fue el reverendo Augusto Coto Reyes. Para las décadas del 20, 30 y 40, pastorearon entre otros el reverendo Manuel Vilá, el esposo de la hermana Paca Vega, y a ella yo la conocí, y era una persona, en aquella época, el órgano o el piano era parte integral del altar. Así de sagrada era la adoración. La música salía del altar, del trono de Dios. Y mire, y si nosotros nos atrevíamos a comenzar mal un himno, Doña Paca se paraba en seco, se paraba en el centro del culto, abría los ojos azules grandes que tenía. Mire, había que comenzar de nuevo y cantar bien a la gloria de Dios. Así que esta iglesia desde el principio canta muy bien. Otro pastor de esa década fue el reverendo Jesús Marín y su esposa, doña Felisa de Gracia. Se me olvidó decirle que a doña Paca, luego entonces, ella era esposa del pastor, y luego entonces terminó viviendo como viuda allá en Espinosa, y allí Raquel y yo la visitamos con alguna frecuencia, y parte de las memorias que tengo de esa época fueron gracias a ella. Y a esta otra gran dama, Felisa de Gracia, que también me la encontré en mi camino junto a su esposo, al reverendo Marín, y nos explicó muchas de las cosas. Fue una época de avivamiento, y es probable que desde ese tiempo se celebre el culto de ayuno y oración de los jueves en la mañana. Fue una época difícil de depresión económica, miseria y hambre. Pasaron momentos duros y de limitaciones en esos inicios. Me imagino los comentarios de la gente. Siempre la gente comenta. Personas molestas porque nacía una iglesia
en ese lugar. Tenían miedo a algo desconocido. La Iglesia Católica servía a todo el pueblo y daba la misa en latín. No estaban acostumbrados a escuchar un mensaje en español. A los cultos de ayuno y oración de los jueves, las personas llegaban solicitando, como hoy, oración, y otras traían enfermos para oración y ser ungidos. Otras llegaban para criticar y para interrumpir. Mi mamá, doña Pirín, que era una mujer terrible de buena, ¿saben? No vayan a pensar, aunque tenía sus cositas también. Si no, que lo diga Yuri. Mi mamá en la época de los 50 llegó un jueves desesperada al culto. Ella había dicho, ella tenía una hija enferma, que es mi hermana Olga, que tenía un problema en el oído, y ya se había hecho todo lo posible con Olga. Hasta la habían llevado a un especialista y le habían sacado parte del tímpano porque pensaban que podía ser un cáncer. Y mami desesperada llegó un jueves al culto de ayuno y oración y dijo: si el Señor me sana a mi hija, yo me voy a entregar a Él y le voy a servir todos los días de mi vida. Y así lo hizo. Una vez se oró por Olga, mami se fueron para la casa, se llevó a Olga para la tienda, la acostó sobre los sacos de arroz y habichuela y al gatito le salió una habichuela crecida de su oído. ¡Se sanó! Dios hizo el milagro en ella. Y en agradecimiento, mami comenzó a ir a la iglesia porque ya nosotros íbamos. La obra se desarrollaba con la ayuda del Espíritu Santo y líderes pastorales y laicos comprometidos con el Señor. Nuestra iglesia siempre ha sido misionera y evangelizadora. Para principios de la década de los 20, según la reverenda Juana Santana, se evangelizó en Espinosa bajo el liderato del reverendo Augusto Coto Reyes. Los cultos de oración y de estudio bíblico se realizaban en casa de sus padres. De esa tarea educativa y evangelizadora, en 1926 se fundó la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Espinosa de Dorado, aunque existen otras teorías sobre el origen de esta iglesia. La iglesia crecía a pesar de las circunstancias adversas. El huracán San Felipe en 1928 trajo, además de agua y viento, muerte, desolación y más hambre. Bajo esas circunstancias, nuestra iglesia siguió proclamando que Jesucristo es el Señor. Y llegaron al barrio Maricao de Vega Alta, donde en el 1930 se fundó la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Maricao. En el 1941, gracias al arduo trabajo y a su visión misionera y evangelizadora, nace la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Las Cuevas, que hoy es más fino y se llama Ceiba Carmelita. Ya no se llama Las Cuevas, pero antes le decíamos Las Cuevas. En el 1997 ya estábamos acá, la pastora, se inició una obra en el barrio Candelaria que llegó a ser iglesia y actualmente es la misión del barrio Bajura. Muchas personas y familias fueron alcanzadas por el Señor. Es importante señalar que al ser la primera iglesia protestante evangélica en Vega Alta, se convirtió mucha gente en medio de aquel avivamiento de la pobreza, en medio de aquella situación tan difícil. Se convirtió mucha gente que luego pasaron a ser líderes y pastores dentro de la iglesia pentecostal, Movimiento Internacional y Mission Board. Así que la iglesia desde el principio comenzó a formar gente que sirvió para el evangelio en Puerto Rico. Algunas familias que escuché hablar a mis mayores, que eran parte de estos inicios, fue la familia Arroyo, la familia del doctor Arroyo, el licenciado Víctor Arroyo,
la familia Jiménez de Kennedy, la familia Vega, la familia Seijo, la familia Concepción de Gracia. Mire, don Gilberto Concepción de Gracia, sus primeros pasos los dio en medio nuestro. Ese prócer puertorriqueño, su mamá era miembro activa de la iglesia y todos ellos pasaron por aquí. La familia Sánchez de Pámpano, García, de Carmín García, la familia Sánchez de Franco, aunque Franco no venía, pero tenía una hermana que se llamaba Doña Jean, que siempre venía y era parte del proceso de la iglesia, y entre otras familias. Hay que todas las que no mencioné están ahí, no se sienta mal. Algunos de nuestros pastores fueron Augusto Coto Reyes, Manuel Vilá, Jesús Marín, Víctor Astacio, Miguel Ángel Morales, Gamaliel Ortiz, Fernando Cabrera, Gilberto Mato, Julio Rivera, Félix Villanueva y Marta Jamírez. Esos fueron nuestros pastores. Algunos fueron deportistas y jugaba béisbol. El papá del pastor general, Miguel Ángel Morales, era pitcher del equipo de Vega Alta. Y en boxeo, Fernando Cabrera, el que no podía convertir con el mensaje, lo convertía a puño limpio. Era boxeador. Así que no había problema en ese entonces. Y a veces hace falta ser boxeador para poder pastorear, ¿sabes? De los pastores, de todos los pastores, yo deseo mencionar a uno en particular, al que me formó. Yo soy como soy, gracias a ese pastor. Pero cuando yo conocí a la pastora, yo fui muy significativo para la pastora. Yo creo que es más como compañero de estudio que como oveja, porque apenas yo estuve 3 años luego que la pastora estuvo en Vega Alta. Sin embargo, nos parece haber caminado juntos durante tantos años. Obviamente estudiamos otros cursos juntos y participamos de muchas actividades. Pero en realmente, una amistad buena y profunda solamente tuvo 3 años, yo como presidente de la Junta y ella como pastora. Realmente quien me formó a mí fue uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido después de papi, el reverendo Julio Rivera. Cuando llegaron a la iglesia, yo le pedía la bendición a su esposa, doña Rafa, porque yo pensaba que era mi tía Chenta, que era hermana de ella. Le agradezco el tiempo que invirtió en la educación cristiana, mi hermano. El pastor Julio Rivera, el reverendo Julio Rivera, estuvo más de 20 años trabajando con la educación cristiana. El énfasis de la iglesia en aquel momento era crear solidez, una convicción que se basaba en términos del conocimiento de la palabra de Dios. Y allí estábamos nosotros recibiendo toda esa bendición de este pastor. Le agradezco mucho eso. Los estudios bíblicos, por más de 20 años, invirtió en la educación cristiana y le dio coherencia a la iglesia. Los viajes que dábamos para llevarnos a Jayuya y a San Sebastián, al campamento Guasio, en el verano. Yo no sé si algunos se acuerdan, pero yo fui con Jaquel, algunos. Cuando McLean no existía, no se usaba, y Morton todavía no se había establecido. Entonces yo soy antes de Morton. Las muchas veces, mis hermanos y hermanas, que nos montábamos en el jeep, yo creo que Yuri tiene que acordarse de esto, nos montábamos en el jeep e íbamos a 3 cultos en ese domingo, porque el primer culto era en Vega Alta, el segundo en Las Cuevas y el tercero en Maricao. El pastor de Vega Alta pastoreaba 3 iglesias a la misma vez. Se necesita ser un héroe para hacer lo que nuestro hermano Julio Rivera hizo. Recuerdo un drama importantísimo que marcó la época de la iglesia. Esta iglesia hacía dramas desde que yo era niño, hace unos 30 años atrás, más o menos. Se llamaba, el problema mayor que había en Puerto Rico era el alcoholismo y todavía, ahora se cambió por las drogas. Se llamaba La Botella
que todo lo consume. Yo hacía el papel del hijo de doña Rafa, la esposa del pastor, y don Rafa, el que sería mi suegro más adelante. Sus hijas, las hijas del reverendo Julio Rivera, servían junto con todos nosotros. Eran parte natural de la iglesia, una familia entregada al servicio del Señor, como lo fue la mía también. En mi casa, en mi experiencia como pastor, Reinar y Jaquelita eran maestras de escuela bíblica, Josué era líder de los jóvenes, de los niños y después de los jóvenes, y trabajamos todos envueltos en el trabajo pastoral, tal y como lo hicieron el que me formó, el pastor que me formó. Yo le debo tanto al reverendo Julio Rivera. Debemos mencionar a algunas personas claves en el desarrollo de la iglesia. Debo agradecer a la hermana Aide Boyox, que entre los niños que llevaba a la escuela bíblica estábamos nosotros. Fue misionera de niños en el pueblo. Recuerdo un evento lamentable en los años 50. Había una sociedad de niños. Yo creo que había más de 60 niños en aquella sociedad. En medio de una iglesia, de un templo pequeño. Pero mire, toda la Calle Unión era parte de la sociedad. Algunos eran católicos y evangélicos. Pero ocurrió algo que yo creo que fue lo que trajo como consecuencia que posteriormente el avivamiento que había dentro de la iglesia y el proceso de desarrollo que llevaba a la iglesia se detuviera. Porque hubo un accidente en la playa. Este grupo de niños y niñas era dirigido por el norteamericano Freddy Scott. Yo no sé si era pastor o... Yo estaba muy pequeño, ¿cómo me voy a acordar de eso? Pero me acuerdo. Me acuerdo porque papi no me dejó ir a esa gira. Recuerdo porque cuando llegué corriendo para llegar a la guagua, ya la guagua se iba. Y posteriormente la noticia, tomando una foto sobre la peña, una gran ola llegó y tumbó a todos aquellos niños. Y salimos en primera plana en El Imparcial, que a lo mejor usted no lo conoce, pero era un periódico de primera circulación en Puerto Rico. Y El Mundo, que era el otro periódico. Teníamos invitados especiales para las alabanzas y la predicación. Había un cantante y predicador bien alto, de poca estatura. Era como un nene. Le decían el hermano Juanchón. Y la familia Libby, que venía de Estados Unidos, de Pensilvania, todos los años a evangelizar en el pueblo y a llevar cánticos y alabanzas. Yo me acuerdo de la familia Libby. ¿Se acuerdan de Marisol, que se paraba al frente y nos cantaba: si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla? Mira que yo entono a veces. Nereida Rivera, que cantaba soprano. Los cultos en los hogares eran de corte evangelístico y siempre se buscaban casas y hogares para hacer cultos. Y siempre terminábamos con galletas Rix, queso, pasta de guayaba y jugo Tang. La familia Seijo era una familia enorme, grandísima. Yo recuerdo bien al hermano Ramón Momi Seijo, que junto a su esposa Damaris, en los años 90, fueron misioneros en Bonao, en la República Dominicana. La hermana de Momi, Ana, que le decían Hani, era una buena predicadora, que tenía unos dotes histriónicos. Yo creo que ella pudo haber sido una primera actriz. Unos dotes histriónicos tremendos. La otra hermana, que era la que preparaba a las novias en Vega Alta, le hizo el traje de boda a Raquel. Jacinta y su esposo Richard Maldonado, que él era natural del barrio Río Ajiba, en Ciales, era un hombre fiel al Señor y a la iglesia. Millo y Pura vivían allí en la casa pastoral, aunque no eran pastores. Junto a sus hijos colaboraban. La hermana Carmen Ana,
con nuestra amada Petra. ¿Se acuerdan de Petra Hernández? Petra y Minito, don Tito Seijo, su esposa y sus 3 hijos. Teníamos expertas en visitación y evangelización. Nuestras heroínas eran doña Tuta y doña Pirín. ¡Qué mucho dieron doña Tuta y doña Pirín! ¡Qué mucho rindieron las dos! Y ellas comenzaron a viajar a Pámpano, a pie todos los sábados. Y el negocio ella no lo atendía los sábados. Papi tenía que, ¿verdad?, que bregar de otra manera y nosotros ayudar a papi en el negocio, porque el visitar a Pámpano y visitar a los enfermos era prioridad para mi mamá. Eso yo lo aprendí de ella. Y entonces, gracias al Señor, de los Estados Unidos, yo creo que del este, de Nueva York o de New Jersey, de esa parte por allí, llegó una gran hermana para la gloria de Dios que está con nosotros, la hermana doña Lucy Nieves. Póngase en pie, reciba la ovación de la iglesia. Es la sobreviviente de aquella época. Alabado sea el Señor. Doña Lucy y la hermana Esmeralda, que se les unía en Pámpano. Esas hermanas sembraron el evangelio con lágrimas, pero recibieron y vieron las gavillas. En Pámpanos, cada sábado, iban a pie hasta que doña Lucy compró un carro. Gracias al Señor. Pienso que doña Felicita Román y sus hijos fueron parte importante en el desarrollo de la obra. Yo me acuerdo una vez que doña Felicita se paró en un estudio bíblico. Mire, agarró una enciclopedia bíblica y comenzó a leer. Y eso fue todo lo que hizo. Leernos y decirnos, nosotros si queremos ser buenos cristianos, tenemos que conocer de la palabra de Dios. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios a través de libros y enciclopedias. Y eso despertó en mí el deseo de estudiar más la Biblia. Su hijo Jorge fue el primer pastor endosado por la iglesia y sus hermanas Brunilda y Sari. Brunilda es la mamá de Grisette. Y Sari colaboraron entre nosotros. Jorge, mire, nos enseñaba a irnos en inglés. Mira, hasta bilingües éramos nosotros cantando y alabando al Señor. Que muchos coritos en inglés yo me aprendí. Una vez yo se le recordé, me dijo, no digas eso nunca. Pero él está en Nicaragua, así que no me voy a ir. Doña Lolita Feliciano era la enfermera del pueblo y era miembro de la iglesia. Una hermana muy buena, una cristiana buena, fiel, que hasta Cagua tuvimos que irla a visitar cuando envejeció y luego al lugar donde posteriormente murió. Ella era la mamá de Carmen Feliciano de Melesio, que fue secretaria de Salud en Puerto Rico. Doña Yuya, ¿qué usted me dice de doña Yuya? Mire, era una mujer de fe, una mujer de oración, una profeta de Dios. Un día a mí ella me agarró, cuando yo no sabía para dónde yo iba. Estaba en el fervor de que alguna iglesia me llamara y nadie me llamaba. Y ella me miró fijo a los ojos y me dijo, pues yo le dije, Señor, tú sabes que yo en lengua, eso no es lo mío. A mí me hablas en español. Porque hay veces que los hermanos comienzan a hablar en lengua y no la saben interpretar y dicen a veces las cosas que ellos quieren que sucedan. Y hay que tener cuidado, ¿sabe? Hay que tener cuidado con las profecías. Yo puedo decir que la hermana Yuya era profeta porque yo le había dicho al Señor que me hablara en español. Y el día que ella me habló me dijo, Reino, tú querías que te hablara en español, pues en español te estoy hablando. Y irás a pastorear a un grupo de personas en un monte alto.
Y luego entonces me llama a la iglesia de Maná para enviarme a ese monte alto que todavía no era iglesia. Miren si era profeta la hermana doña Yuya, ya está con el Señor. La hermana Santos, esa siempre estaba preciosa, de punta en blanco, bien peinadita. Ella no llegaba a la iglesia sin estar bien peinadita, siempre elegante, una mujer de oración y de búsqueda. Teníamos dos familias Vega, la de don José, de la calle Jibollo, y la de don Juan, de la Bajada Corea. Don José fue un hombre fiel al Señor. Él es el abuelo del hermano Cheo, que por ahí debe estar, si no faltó. Arriba. Allá pues está. Y es el abuelo del doctor Nino González, pastor en Orlando, que es una iglesia enorme. Pues mire, los principios fueron aquí. Don Juan Vega era natural de Ceiba Carmelita. Se convirtió a la familia Vega de Ceiba Carmelita y de ahí estaba don Juan y su esposa doña Mercedes. Esa familia era enorme. Yo creo que doña Mercedes tuvo un muchacho por año. Yo creo que eran más de 20. Con los hijos de doña Mercedes se podía hacer un culto solamente. Era una excelente mujer, una excelente cristiana, fiel, visitadora, ayudaba en el templo, tenía muchos hijos, entre ellos Daniel, Ariel, Uriel, Otoniel y todos los él. Y una sola hija que se llamaba Elizabeth, que le pudo haber puesto Isabel en vez de Elizabeth, para que terminara en él también. Para los 60 llegó una gran familia procedente de la iglesia en Espinosa, la familia Bruno. Por ahí, ahí están los Brunos. Don Isaac fue un baluarte para nuestra iglesia. Se sabía la Biblia de memoria, ¿sabe? Se la sabía de memoria. Si usted le decía un texto, cualquier texto, él le decía, está en tal sitio. Si usted le pedía que le dijera qué dice en tal sitio, él se lo decía. Así que se la sabía. La predicaba y la citaba continuamente. Yo creo que eran las únicas lenguas que yo escuchaba en la iglesia cuando él decía, cítala. Yo creo que era que Dios le había dicho que citara la Biblia. Pienso yo, nunca le pregunté. Parecía un hombre de carácter fuerte, pero era un dulce coco. Era un hombre muy noble, sencillo, agradable. Eso sí, bien celoso con la iglesia. Sus hijos eran muy activos en la iglesia. Gerardo, Toña, Rafael, Margot y Anita. De eso yo me acuerdo. Llegaron con sus respectivas familias, menos Anita, que era muy joven todavía, estaba soltera. 19 años. Y cuando ella dejó los intermedios que yo pertenecía en ese momento, nosotros llorábamos a Anita. Ella se fue a la iglesia Mission Boa y nosotros íbamos a la iglesia Mission Boa para ver a Anita y a casa de la suegra donde ella vivía. Esa familia cantaba, y cómo cantaba, y enseñaba la palabra del Señor. Fue un regalo hermoso que Dios nos hizo en los años 60. Luego de la muerte de don Isaac, llegaron dos más, Pascuala y Pepa, que las bautizó el reverendo Félix Villanueva. Junto a su familia, dos mujeres excepcionales. De esa familia era Norma Sánchez. ¿Se acuerdan de Norma? La gigante que se hacía sentir una mujer grande, 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 pero que se hacía sentir una mujer fiel, que hacía unos bizcochos sabrosos. ¿Verdad que sí? De esa familia yo recibí la mejor parte. Me llegó mi Raquel. Llegó también doña María Oquendo, y yo no sé si decir su esposo también, porque don Manuel entraba y salía. Pero sus hijos sí. Una mujer fiel y dada al servicio. Freddy, su hijo con síndrome de Down, creció
y se desarrolló entre nosotros. Yo creo que una iglesia que puede, sí está vivo, yo sé de él a través de Elba, que puede tener la capacidad de amar y darle afecto a un niño con ese síndrome y verlo desarrollarse, porque mire, Freddy abría la puerta del pabellón, sabía cuál era la llave y bregaba bien. A esa familia se le unió Arturo Vargas, que a muchos de nosotros nos enseñó, digo a mí no, a algunos, los enseñó a guiar. Hombre callado y fiel. Teníamos un músico fiel, extraordinario, que tocaba el acordeón, el hermano don Justino García. Ese hombre apenas hablaba. Es más, yo no me acuerdo haberlo escuchado nunca hablar. Yo creo que era mudo, pero él hablaba, no. Cuando lo mandaban a orar, oraba en un tono muy bajo y con los ojos abiertos. Yo recuerdo cuando todo se decía, don Justino ora con los ojos abiertos. Hasta que un día el pastor nos dijo, y si usted sabe que don Justino ora con los ojos abiertos, es porque usted tampoco cierra los ojos. Mire, y de ahí se acabó el estar velando a Justino. Pero fue un ejemplo de fidelidad al Señor. Temprano tocaba las campanas del templo y en el pueblo se sabía que el culto iba a comenzar. Del pueblo de Barceloneta, de la Alianza Cristiana y Misionera, llegó una gran hermana, doña Juanita. Mira, esta le daban una tos. ¿Tú te acuerdas de cómo era la tos de doña Juanita, verdad, Crelly? Que era como que se ahogaba. Tía Abraham, ella explicaba muy bien. Su hija Crimilda era miembro de la iglesia, con sus hijos Nivia, Winnie y Elvin. Miguel, el esposo de Crimilda, llegó más tarde. Las esposas de los hijos de doña Juanita fueron parte de nuestra iglesia. De don Edan, doña Lucy. Y sus hijas Betsy y Damari. De Rodolfo, doña Norma, ya tenía a sus hijos ya. Antes de llegar doña Norma, habían llegado los hijos Nixa y Rodolfo. Más tarde, Eli, creo que ese era el nombre, llegó con Benita, con Michael y con Edwin. También llegó Sarita, la hermana menor de don Edan y los demás hermanos. Carmín Gesto fue una gran servidora del Señor, anciana, diaconisa, le encantaban los estudios bíblicos y se reía de una manera muy particular, inconfundible. Doña Cruz María Marrero, qué gran mujer. Fue una gran comerciante que se entregó enteramente al Señor. Yo recuerdo que en esa época por ahí más o menos, un poquito antes, nosotros comenzamos a orar, porque la gente, todas las que estábamos en la iglesia éramos bien pobres, y empezamos a orar para que el Señor le enviara ricos también a la iglesia. Yo creo que es una oración legítima. Por eso voy a empezar a llorar por Vegalta 2, que el Señor me envíe 2 o 3 ricos y que se conviertan a Él. Porque así como que es más fácil. Y doña Cruz se entregó al servicio del Señor, fue una fiel colaboradora del reino. Extremadamente buena doña Cruz, una mujer digna. Fran Mercado, yo no lo conocí como miembro de iglesia, no tuve el placer de conocerlo como hermano aquí, pero lo conocí en la farmacia, un extraordinario ser humano, un hermano bueno, amable, sincero y alegre, siempre hace un chistecito en medio de todo. No puedo dejar de mencionar a una gran mujer, a una cantante, amiga mía de toda la vida. Yo le grababa cuando estaba en el mundo ella. Yo estaba en la iglesia siempre, pero yo entraba y salía. Tenía como esa facilidad de entrar a la iglesia sin salirme totalmente. Mire, mi hermano, nosotros vivimos en el mundo, ¿sabe? Nosotros somos parte del mundo.
Ahora, yo no iba a pecar y a hacer cosas malas, pero grababa a Milla. Cuando Milla le cantaba las canciones de Blanca Rosa Gil. Cuando ella cantaba hambre, pues ya yo conocía a Milla, ¿sabes? Y la grababa. Milla era mi hermana, muy significativa para mi vida. Nos íbamos para Bayamón a relajar. La gente pensaba que hasta novios éramos, pero nunca hubo esa atracción, porque entre hermanos uno no se enamora. ¿Cómo me podía yo enamorar de Maru o de Olga? De ninguna manera. Y cuando estaba en la iglesia, nos estremecía. Cuando yo la invitaba a Feijó y a San José, y yo decía, acuérdate de cantar la que tú sabes que a mí me gusta. Y cuando ella decía, que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me hace temblar. ¿Usted se acuerda de esa canción? Giri la cantó hace unos meses aquí y me hizo temblar. Yo recuerdo a Lago, a Fon, a Doña Sofía, a Doña Provi, a William Jordán. Yo recuerdo los matutinos de acción de gracia y de resurrección. Nosotros cada acción de gracia, cada día cada domingo de resurrección, nos levantamos a las 4 de la mañana y comenzamos a cantar por todo el pueblo. El Señor resucitó, aleluya. Y los que salían de la cafetería Álvarez, de la cafetería, se me fue, ¿cuál era? Andaban también por allí. Así que yo no era el único que iba a la cafetería Guzmán. Los agajé como me agajó el pastor a mí. Y saliendo, alabábamos al Señor. Y un día, alabando al Señor, se me presenta una muchacha que yo nunca había visto en la iglesia, que no era parte del grupo. Y cuando yo veo aquellas dos piernas y aquella mujer, yo digo, ¡wow! Raquel había llegado de Río Piedra, donde ella vivía, y estaba allí. Y mire, yo creo que ella fue la que le dijo que Anita se la llevara para su casa, y ahí yo comencé a venir más frecuentemente a la iglesia. La hermana Sosa, me acuerdo de don José Jiménez, de Vicente Oquendo, de Yuli y Matoña González, de Jeñito, de Luis Mario, de Brunilda, de David, de Elba, de Anilda y de cuantos más. Dios bendijo a la iglesia con un avivamiento, no tanto de lenguas y gritos, más bien de servicio, fidelidad y compromiso. Esta iglesia está avivada. Esta iglesia no necesita un avivamiento. Esta iglesia está avivada. Esta iglesia sirve. Esta iglesia proclama. Esta iglesia enseña que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Y hemos visto milagros. Y yo sé que el Señor ha sanado en esta mañana. Cuando la pastora lo proclamó, el Señor estaba sanando. Pero usted tiene que creerlo. Pero ¿cómo el Señor me va a sanar a mí si cada domingo y cada martes yo voy a pasar por el mismo milagro? Hello. Una sola vez nada más me tuvieron que decir a mí que el Señor me iba a sanar y yo lo creí. Y el día que se esperaba mi muerte, el 25 de julio del 2013, que se cumplía el tiempo que me habían dado, el Señor me sanó. No tuve que buscar más que me impusieran manos, aceites y cuantas cosas, porque yo le creo a Dios. Ay, como que estoy asfixiado ya. No.
Ay, Señor, se me ha olvidado predicar. Ahora es que voy para el mensaje. Así que mi hermano, comenzamos el ayuno aquí mismo. No, ahora voy ligerito. En la lectura de hoy nos encontramos con los hijos de Israel en una guerra larga y difícil. La gente estaba cansada y sufriendo. Sin embargo, la nación tenía un líder piadoso en Samuel. Él no era el rey, era lo que se llamaba un juez, sacerdote, un líder designado por Dios para ayudar a la gente. Samuel llamó a la población a revivir su amor por el único Dios verdadero, para deshacerse de sus planes de respaldo, sus ídolos, aquellas cosas a las cuales tenían como dioses alternos cuando no parecía que las cosas funcionaban. Dios funciona, ¿sabe? Dios sana. Y usted no tenga dioses alternos, ¿sabe? No tenga dioses alternos, llámese como se llame. A veces es necesario recordar nuestra experiencia para no cometer los mismos errores. También les dio instrucciones para volver a Dios, arrepentirse, admitir la culpa. Hay que arrepentirse y admitir la culpa. En mi experiencia como ministro, como pastor, yo me he dado cuenta que lo que nos enseñó el doctor Sabat, nos decía, a veces los cristianos somos los más lindos hipócritas del mundo, porque no queremos arrepentirnos de corazón, dar un cambio total en nuestra vida, dejar todo aquello que hay que dejarlo, admitir que somos culpables y que somos salvos solamente por la gracia de Dios. La gente, dirigidos por Samuel, se reunieron en un lugar llamado Mizpa, donde se sacrificaron los animales al Señor como un símbolo de restaurar su fe en Él. Mientras tanto, los filisteos se enteraron de que la gente iba para reunirse en Mizpa y pensaban que un ataque sorpresa sería una gran idea. Pero Dios tenía otros planes. Dios hizo ruido, envió fuertes y espantosos truenos. El Señor luchó por su pueblo ese mismo día y entregó al enemigo en manos de Israel. El ejército de Israel gana frente al enemigo filisteo en ese día. Y Samuel quería que la gente recordara ese día, el día en que Dios libró a su pueblo. Samuel tomó una piedra y la levantó en el lugar donde el ejército había ganado la batalla. Lo llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. El propósito era ayudar a la gente a recordar lo que había hecho Dios. Eso es lo que yo quiero que recordemos, que siempre no hemos tenido un templo tan lujoso y tan lindo como esto. Que no teníamos aire acondicionado. Ve que lo que tenemos ahora es el resultado de 100 años de trabajo y de lucha. De gente que no vio lo que nosotros estamos viendo. El propio Samuel dijo, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Hasta ahora el Señor nos ayudó. Hasta ahora, iglesia, el Señor nos ha ayudado. El autor de Primera de Samuel y Samuel mismo miraron hacia atrás en donde habían estado y a dónde habían llegado. El Señor había estado con ellos hasta el lugar donde estaban. Era de ellos, no por su esfuerzo, sino porque el Señor se los había regalado. Iglesia de Vega Alta, Dios ha estado con nosotros. Y eso es lo que celebramos hoy. Que Dios ha estado con nosotros. Recordamos y agradecemos a Dios y también a tantas personas que fueron antes que nosotros. Personas que en tiempos difíciles dieron el máximo para que tú y yo pudiéramos hacer lo nuestro
y preparar a los que continuarán la obra. Sin su trabajo no estaríamos aquí. Yo espero que Adrián, que es mi nieto, pueda hacer algo y que Andrea, Ariana, Natalia y Ana Sofía puedan seguir llevando el Evangelio luego que yo no esté y mientras yo esté también. Ahora, mi hermano, hay que recordar algo. Yo escribí en el sermón, debemos recordar que esto que le voy a decir es bien importante. En el 1984, la iglesia necesitaba llenar su vacante pastoral. El presidente de la Junta era seminarista en aquel momento. Y el Señor envió a la seminarista en aquel entonces, nuestra pastora, reverenda Marta Ramírez. Podemos decir que la reverenda Ramírez ha demostrado su capacidad de liderazgo, entrega y trabajo, sin descuidar nada. La verdad que yo me siento feliz y orgulloso de haberla abordado en el seminario evangélico para que viniera a pastorear la Vega Alta. Denle un aplauso a la pastora. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Ebenecer es mirar la trayectoria de la iglesia desde la visión del Salmo 103. Se trata de cosas reales. Nos dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Él nos da vida y aliento, la salud, la fuerza, el ánimo. Nos perdona y nos mantiene la conciencia limpia. Él nos ha prometido la vida eterna y la esperanza en medio de la muerte. Nuestras vidas tienen un propósito y un significado debido a lo que el Señor ha hecho. La Biblia dice que todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Ebenecer. Pero olvidamos tan fácilmente. Se pierde de vista las cosas, perdemos la esperanza, perdemos la fe, nos ocupamos de nuestra existencia diaria y nos olvidamos de nuestro compromiso con el Señor. Olvidamos todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Olvidamos todas las grandes cosas por delante. No es de extrañar que una y otra vez en la Biblia alguien construye un altar de piedra desde Noé hasta Moisés, de Jacob hasta Elías, con el propósito de recordar. Hay que recordar. Hay que recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios había hecho por ellos. Una piedra sobre otra, puestas cuidadosamente para soportar las inclemencias del tiempo, para servir como recordatorio para las próximas generaciones, que Dios había sido buenísimo con ellos. Mire, y Dios ha sido buenísimo con nosotros. Necesitamos más ebeneceres. La vida se pone difícil con la Junta de Control Fiscal, con el presupuesto y con tantas cosas, con el plebiscito y qué sé yo cuántas cosas más. Se pone la cosa difícil y nos olvidamos de dónde venimos. ¿Sabe? Estados Unidos no es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Nosotros le pertenecemos a Cristo, a ningún partido político. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la gente más importante de este pueblo. Somos la gente que tenemos que estar preparada para cuando venga la crisis. Si ahonde la crisis, ahí está la iglesia de Jesucristo. Olvídese de lo demás. Dios sabe qué va a hacer con nosotros.
Nosotros necesitamos cosas como los imanes de la nevera con versículos bíblicos. Pongan imanes en su nevera. Jesucristo es el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Póngalo en la nevera para que no se le olvide. Pero también escriba, tengo que cocinar para las 12 del mediodía. A las 6 de la tarde la comida tiene que estar lista. Eso también hay que incluirlo. Que no se espiritualice demasiado y los demás nos quedemos sin comer. Ay, Señor. Les bajé el tumbo, ¿ah? Para recordarnos que el Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. No lo olvide. Necesitamos marcadores en nuestros materiales de lectura favoritos, en el periódico, en los libros que leemos, para recordarnos que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Necesitamos la compañía de otras personas. Hay que venir los jueves al culto de ayuno, mi hermano. Hay que venir. Eso no es una opción. Usted tiene que venir. Si está disponible y está libre, aquí es el lugar donde tiene que estar los jueves en la mañana. Lugar de encuentro con Dios, lugar de milagros, lugar de señales, que ha sido parte integral de nuestra iglesia por más de 90 años. Venga, ¿sabe? Eso es historia. Eso como que no le gustó mucho, pero a mí que... Esta iglesia tiene que dar gracias a Dios por su cuidado y por su ayuda. Es por eso que tenemos la cruz. Mírenla allí, la cruz. ¿Usted ve la cruz ahí? Y afuera está la cruz. Y va a cualquier iglesia y va a encontrar una cruz. Por lo menos en las discípulos de Cristo, yo se lo garantizo. Porque ahora a veces que nos metemos en lugares donde no hay cruz, donde hay un montón de telones y de cuanta cosa, y no aparece la cruz por ningún lugar. Y entonces nos dan un show. Y ese show es algo espectacular. Y se anuncia como se anuncia cualquier cantante. Y viene una persona a motivarnos. Y pagamos 50 pesos por eso. Cuando nosotros tenemos al Señor. Hello, mi hermano. Tenga cuidado donde se mete. A mí me enseñaron de chiquito, ten cuidado tus ojitos lo que miran. Ten cuidado tu boquita lo que habla. Ten cuidado tus oídos lo que escuchas. Y tus manitas lo que tocan. ¿Sabe? Hay cosas que no se pueden tocar. Algunas hasta después que uno se casa, pero eso es otra cosa. No me vuelve a invitar, dijo. Se acabó. Jesucristo es el Señor. Eso es verdad, ¿sabe, jóvenes? Escuchen eso bien. Las caricias en el noviazgo tienen límite. Y los besos tienen límites. Y hay que conservarse virgen para la muchacha con la cual me voy a casar o para el muchacho con el cual me voy a casar, dependiendo del género. Raquel nunca me permitió a mí, y cuidado que yo traté. Raquel era más consagrada que yo. Mi papita no. Fijamos una fecha de la boda. Entonces, bueno. Pero después no ha habido límite. Damos gloria al Señor. ¿Dónde estaba? En la cruz, verdad? En la cruz, dos primeros vi la luz. Es por eso que tenemos cruz, para recordarnos quiénes somos, a dónde vamos y quién hizo que sucediera y cómo lo hizo. Somos salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso no se nos puede olvidar.
La cruz es un Ebenezer que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros para liberarnos, perdonarnos y salvarnos. Hermanos, es bueno recordar para que no olvidemos los sacrificios hechos por aquellos que no conocimos y para saber que lo que hacemos será de bendición no solamente para nosotros, sino también para las próximas generaciones. Yo me quiero garantizar a mí mismo que hay una nueva generación, que ya he visto a mis hijos crecer dentro de la iglesia, desarrollarse de la iglesia, de ver aunque sea Josué aparte, pero mire, una de las cosas que él me dijo, y si me estoy oyendo que me oiga, fue que él me iba a acompañar a Vegalta 2. ¿Ah? Y si él se va a Vegalta 2 con Vitito, el hijo de Víctor y de Jamonita, como son grandes amigos, yo sé que van a ser de bendición a esa iglesia. Ebenezer. Y hacen falta mis hermanos en la iglesia. A mí me encantaría ver a Nandi, a Olga la voy a pastorear, qué bueno. A Olga, a Beno, a Yuri, a Tato y a Maru. Me gustaría verlos en la iglesia, en alguna iglesia, sirviendo al Señor. Tal y como son, hombres y mujeres buenos, que fueron enseñados igual que yo, que soy un hombre bueno. Y Dios me llamó a una tarea específica. Pero yo los espero, yo estoy orando por ellos. Y Lucy también está orando por Yuri, más que... ya se puso colorado, ay Señor. Pero eso poco a poco. Pero que no sea muy tarde. Me estoy preparando para que la próxima generación, después de mis hijos, que es la de mis nietos, haya gente preparada que ame al Señor. Amén. Jóvenes, ustedes son parte de este propósito. Ustedes tienen que prepararse porque ahí en esos asientos están los próximos pastores, misioneros, cantantes. Dios los quiere usar. Pero pónganse a la disposición del Señor. Mira, yo veo una pareja pastoral ahí. Eso no se lo esperaban, ni yo tampoco. Santo, papá y mamá me perdonan. Pero ella está de acá. Esto que está de la esquinita acá. Es la hija Juiz, la hermanita Juiz y el muchacho que no sé el nombre. Pero Dios los va a llamar. Dios los está convocando ya. Porque hay trabajo que hacer. Y así mismo yo espero que Andrea, Natalia, Ariana, Adrián, Ana Sofía puedan seguir el ejemplo que le estamos dando. Ebenezer, iglesia. Ebenezer, Dios ha sido bueno. A Él toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Ebenezer, Dios les bendiga.